Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre, nosotros creemos que nos conocemos. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros erramos cuando creemos conocernos a nosotros mismos. Doble error es cuando creemos que conocemos a las personas. Peor si las juzgamos. Nuestros juicios están equivocados cuando no hay un conocimiento verdadero. Sócrates, el filósofo más grande griego de la antigüedad, tenía un aforismo: conócete a ti mismo. Él creía que esto era base para llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios, creo que es muy importante que tratemos de conocernos un poquito más. ¿Qué mejor para ello, creo yo, que ver lo que dice la Biblia acerca de cómo nos hizo Dios y qué materias primas utilizó para crearnos? Dice así Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, analicemos un poquito este pasaje. Cuando dice la Biblia formó al hombre, usa la palabra en hebreo Adán. Adán no es solamente, de hecho el nombre del primer hombre es Adán, así lo conocemos, con N, pero Adán en griego se traduce como hombre, se traduce también como hombres, ser humano, incluso como rubicundo, que quiere decir una persona güera tendiente a lo rojo. ¿Por qué? Porque Dios tomó el polvo. Cuando la Biblia dice el polvo de la tierra, usa la palabra que se refiere a, se traduce a veces como barro, el polvo de la tierra, que era rojizo. Bueno, tomó el polvo de la tierra, lo formó y después sopló. Es la palabra nafak en hebreo, que quiere decir soplar, expirar, encender, inflar, esparcir. Sopló en él aliento de vida, neshapa, que es resoplido, aliento de vida, inspiración divina. Bueno, y fue el hombre entonces Jaya, que quiere decir llegar a ser, existir, tener lugar. El hombre llegó a ser un ser viviente. Nefesh se traduce por un ser viviente. Algunas traducciones traducen alma viviente. La idea es un ser viviente, un ser con vida, un ser vivo, un ser fuerte. Ciertamente el Nefesh se traduce por alma, pero quiere decir todo esto: ser viviente, una persona, un fuerte, un ser vivo, una persona. Entonces, Nefesh, que viene como 740 y tantas veces en el Antiguo Testamento, como la mitad de las ocasiones se traduce por alma, pero muchas otras veces de otra manera. ¿Qué palabra utilizar para traducirlo? Hay que conocer el texto. Es muy importante para el estudioso de la Biblia tomar en cuenta, bueno, todo el pasaje, el contexto, todo el capítulo, o contexto más amplio, todo el libro, todo Génesis, más allá toda la literatura del Antiguo Testamento. Muchas personas muchas veces se van a ver qué palabra usa Strong y por qué se puede traducir por esto y por lo otro, y toma la que más le agrada para convencer con su argumento. Una forma más equivocada no puede haber. Esa es una forma convenenciera de usar las escrituras para decir que las escrituras dicen lo que yo digo. Debe ser al revés, ir a las escrituras a ver qué dicen, para mi forma de pensar amoldarla a lo que dicen las escrituras.
tenemos que conocer todos los contextos, inmediato, mediato. Tenemos que conocer la literatura del Génesis, la literatura del Pentateuco, la literatura del Antiguo Testamento, todo el concepto bíblico. Y luego ir así de más a menos a ver mi pensamiento si es acorde a todo esto. En base al contexto es que podemos traducir. No se trata solamente de decir, esta palabra me gusta y argumentar en base a ello. Bueno, la materia prima que el Señor utilizó para hacer al ser humano fueron dos cosas, barro y su espíritu. De esta conjunción salió un ser viviente, un nefesh, un alma viviente, una persona. Bueno, ahora veamos dónde queda esta materia cuando deja de vivir, cuando deja de ser un nefesh, cuando ya no es alma viviente, cuando ya no vive este ser. Bueno, los dos ingredientes que tomó, que nos dice Génesis, Eclesiastés 12:7 nos dice a dónde van. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y dónde está el nefesh? Bueno, nefesh es lo que llegó a ser la conjunción de polvo y espíritu. Si ya el espíritu vuelve a Dios, la tierra al polvo, pues el nefesh pues ya no existe. Es como cuando a tu teléfono se le acaba el saldo. Está muy bonito tu teléfono, funciona muy bien para muchas cosas, pero ya no tiene saldo. O cuando se descompone, ya no tiene vida la computadora, muy bonita, muy buena, pero ya no está conectada, ya no está energizada, ya no tiene el Espíritu de Dios, entonces todo lo demás desaparece, el sistema operativo ya no funciona, ya no sirve, las aplicaciones mucho menos. Así es el alma. Cuando una persona muere, ya no hay alma. Cuando una persona muere quiere decir que ya no tiene vida, ya no tiene nefesh. ¿A dónde se va? Pues ya no existe, no tiene que irse a ninguna parte. ¿A dónde se va el sistema operativo de tu teléfono, de tu computadora cuando ya no sirve? Pues ya no está ahí, simplemente. No tenemos que buscar el destino del alma. El alma desaparece. El alma fue un resultado, un efecto de una causa. La causa fue que el Espíritu de Dios llegó al polvo. Cuando el Espíritu vuelve a Dios, pues el efecto ya desaparece, ya no está. Bueno, veamos cómo Pablo explica esto de que acabamos de ver, eso del cuerpo y del espíritu. Primero a los Corintios capítulo 15, 35 dice, hablando de la resurrección de los muertos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Se siembra en deshonra, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Me sorprendió leer en el texto griego este versículo 44, 45. Se siembra cuerpo animal. En griego dice soma psikikon. Yo pensaba que iba a decir soma animal, pero dice soma psíquico. Es decir, está hablando de la conjunción de cuerpo y la psique. Cuerpo psiquicón es un cuerpo que tiene alma, que razona, que piensa, que tiene voluntad. Bueno, eso es lo que se siembra, o sea, es lo que se sepulta. Ya se sepultó ese cuerpo que pensaba.
El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y dónde quedó el alma? Bueno, juntamente con el cuerpo que es polvo. Es que fue un cuerpo que cobró animación, como un títere que lo mueven. Ya no está la mano que lo movía, entonces el cuerpo que se movía, que accionaba, se sepultó, desapareció. El alma, ¿dónde quedó la animación? Ya no tiene animación. ¿Ok? Soma psíquicon es lo que se sepulta cuando una persona fallece, el cuerpo psíquico. Ese es el cuerpo animal que dice Pablo. Y resucitará cuerpo espiritual. Soma neumaticon. El espíritu hace que cobre vida. El espíritu fue el que hizo que cobrara vida esos huesos secos que vio Ezequiel. Bueno, veamos el versículo 45. Fue hecho el hombre, Adán, alma viviente. Eso es lo que dice Génesis. Fue Adán el polvo, llegó a ser un nefesh, un alma viviente. El postrer Adán se refiere a Jesucristo. Vino a ser espíritu vivificante. No es lo mismo el origen de Adán al de Jesucristo, aunque ambos fueron carne. Adán fue formado del polvo y Dios sopló en él. Así cobró animación. Y Jesús, bueno, en el principio era el Verbo, él ya era Dios. Él no fue hecho del polvo. Él era Dios, se encarnó y llegó a ser Jesús. ¿Ok? Su naturaleza llegó a ser igual, humana. Así vivió. Y así fue santo, perfecto, sin pecado. Carne, pero él era un espíritu vivificante. Por eso es que él, como dijo, al que quiero le doy vida. Por eso él pudo poner su vida y volverla a tomar. Somos como Adán, nosotros. Somos sus descendientes. Somos almas vivientes. Tenemos nefesh, tenemos animación. Como tenemos animación, también tenemos la capacidad de pensar, de sentir. Somos seres volitivos también, hacemos lo que queremos. Dios nos hizo así. Dios nos hizo diferentes que como hizo a los animales. A los animales Dios dijo, ordenó a la tierra que produjera seres vivientes. Peces, aves, mamíferos y otro tipo de animales. La palabra de Dios fue lo que hizo que la tierra produjera. Incluso los animales, hay algunos dicen, y yo creo estoy de acuerdo, los animales tienen alma, porque tienen sentimientos, razonan y tienen voluntad. Bueno, pero el hombre es un ser diferente en cuanto a que Dios tomó el polvo y sopló su espíritu, lo hizo un alma viviente. Ya no es que ese ser tuvo alma, sino que fue un alma viviente, diferente a los demás animales. Bueno, pero ¿qué es el alma? ¿Qué entendemos nosotros en español por la palabra alma? El diccionario, si buscas en internet, dice el alma es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial, que junto con el cuerpo o parte material constituye al ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir, de pensar y de decidir. Ok. Otra acepción es la que sigue. En determinadas creencias, el alma es una parte espiritual o inmortal del ser humano, separada del cuerpo tras la muerte de la persona. Bueno, era lo que pensaban los griegos. Tenemos alma y cuerpo y alma. Cuando el cuerpo muere, el alma se separa. Y ellos decían, vive libremente. Por eso para ellos les parecía locura la resurrección. Si el alma inmortal se liberó de esta cárcel que es el cuerpo, ¿cómo se va a meter otra vez al cuerpo? ¿Cómo va a resucitar? Es ridículo. Por eso a Pablo, los griegos que lo escuchaban interesados, se les perdió el interés cuando Pablo les habló de la resurrección.
Bueno, ese pensamiento griego influye en el pensamiento cristiano. Por un lado qué bueno, por otro lado qué triste. Cuando el cristiano ya no piensa en espíritu, cuando piensa en alma. ¿Recuerdas el corito? Trabaja para Cristo, pues hay almas que salvar. Bueno, muchos evangelistas dicen así, hay que salvar almas. A quienes no les gusta esta frase dicen, hay que salvar personas. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, influye ahí lo que las personas piensan por alma. El traductor dice, ¿cómo le hago para comunicar, para que se entienda lo que en hebreo dice, el alma que pecare, esa morirá? Pues usa la palabra alma, ¿verdad? Para decir la palabra nefesh, que a veces se traduce de otra manera. Quiere decir la persona. Pudiera traducirse Ezequiel 18:20 en la Reina Valera, la persona que peca, esa morirá. Pero puede ser, puesto que en el pensamiento de la cultura cristiana, cuando piensan en alma, piensan a veces en personas, pues así se traduce. Por eso hay que conocer el texto, además del español, otras versiones, el texto hebreo, hay que ver los contextos, hay que ver de qué manera se podía traducir para entender lo que trata de decir el escritor sagrado en esa parte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Peca el alma o peca la persona? Bueno, peca la persona, pero aquí alma quiere decir persona. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Tiene que renovarse el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de nuestra mente? Pensamos que mente es parte del alma. Noos, dice ahí, renovaos el espíritu de vuestra noos. Tiene que renovarse el espíritu. Bueno, ahí ya está más complicado, ¿verdad? Use espíritu y mente, que es parte del alma. Renovaos el espíritu de vuestra alma. Renovar el espíritu de vuestros pensamientos. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es el alma? Bueno, tenemos que estudiar más para entender esto. En algunas... el hombre fue hecho del polvo. Somos alma viviente, tenemos un alma viviente. El alma son las funciones de nosotros mismos, la parte pensante, la parte activa de nuestra carne. Jesucristo fue y es espíritu, ya vivía desde la eternidad. Nos parecemos nosotros a las personas divinas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos parecemos en cuanto a que tenemos voluntad, decisiones, espíritu. Pero somos diferentes en cuanto a que nosotros somos pequeños. Dios sopló de Él aliento de vida y nosotros llegamos a ser como Él, seres pensantes, emotivos, volitivos. Pero en un nivel mucho más superior, Jesucristo es un alma, es un espíritu vivificante. Bueno, Mateo 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿A qué se refiere? Leí Marcos 8:36. Mateo 16:25 al 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí usa la palabra nefesh. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí es una traducción. ¿Qué palabra usó Jesús? Posiblemente nefesh. ¿Por qué usó nefesh y no espíritu? ¿Por qué no usó no soma? Bueno, tenemos que estudiar el pasaje. ¿De qué sirve que ganare todo el mundo y pierde su alma? Puede ser que pierda su vida.
¿De qué sirve que gane todo y se muere? Tenía todo, pero murió siendo muy joven. Eso puede ser una buena interpretación. Por otro lado, y así lo entendemos más comúnmente, ¿de qué sirve que gane todo y se vaya al infierno? ¿Por qué usa la palabra alma? Bueno, porque muchas veces las personas estamos pensando en alma, que el alma no muera, el alma inmortal se vaya con Dios y no al infierno. Tenemos que considerar el contexto en que Jesús lo dijo para entenderlo bien. Lo que quiero decir con este pasaje es que no es sencillo entender eso del alma y del espíritu. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 13 y 14 dice así: lo cual también hablamos, se refiere a lo que Dios le ha revelado a él como apóstol por el Espíritu de Dios, a su Espíritu. Luego dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, en el texto griego dice psíquicos antropos, el hombre psíquico. El hombre natural es el hombre psíquico. Creo yo que este pasaje nos sirve mucho como cristianos para ubicarnos en cuanto a ¿qué es lo importante? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Hay diferencia entre alma y espíritu? Bueno, aquí Pablo habla del psíquicos antropos, el hombre psíquico. La Biblia lo traduce el hombre natural. Sin tomar en cuenta lo que Dios nos da, somos hombres naturales, personas naturales. Y a veces la Biblia traduce personas animales. Somos como los animales si no tomamos en cuenta el Espíritu de Dios. Por eso Santiago dice, habla de la sabiduría natural, animal, incluso diabólica. Qué terrible, qué tremendo. La mera verdad, el cristiano, aún el cristiano, cuando no toma en cuenta lo que le dice el Espíritu de Dios, se convierte en un sabio satánico, en un sabio natural, que no sirve, la sabiduría de este mundo no sirve para conocer a Dios. Esto es muy importante y de hecho el propósito de este mensaje y algunos otros que seguirán es que sepamos usar, entender, vivir espiritualmente, que es lo que Dios pide a sus hijos, vivir más espiritualmente, porque el hombre, el antropos psíquicos, bueno, dice la Biblia que con la sabiduría humana el hombre no llegó a conocer a Dios. Bueno, qué tremenda responsabilidad tenemos, porque el hombre adquiere conocimientos, es instruido en la sabiduría humana, en el conocimiento humano, en la ciencia, en el pensamiento, aún en la religión, pero muchas veces no toma en cuenta el espíritu, sino la forma natural de pensar. Puede haber un cristiano muy inteligente, muy sabio, muy racional, ¿sí? ¿De qué sirve ser intelectual, conocer mucho, tener una cabeza muy grande y un corazón muy pequeño? Voy a terminar con esta idea. Nuestro espíritu es lo que Dios nos dio, es lo más profundo. Un poco más en el exterior, estoy hablando topográficamente, aunque, bueno, es que tenemos que hablar lo que dice la Biblia, lo que entendemos. Mira, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios es viva y eficaz, sirve la palabra de Dios, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios llega hasta el corazón, llega hasta nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir con eso? Penetra el alma, nuestra voluntad, nuestro intelecto. La palabra de Dios lo parte para penetrar más profundo. La palabra de Dios tiene que llegar hasta nuestro espíritu. Pablo dice que lo que él está hablando es lo que le ha revelado el Espíritu Santo. Y así lo habla. Se trata de que lo espiritual sea acomodado a lo espiritual. El Espíritu mismo, dice la palabra de Dios, da testimonio a nuestro espíritu.
de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Tiene que entrar por nuestros oídos. Tiene que partir el alma, los razonamientos, y llegar hasta el Espíritu. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que el Espíritu hace cuando acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tiene que abrirse paso a través de nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra alma, y llegar a nuestro espíritu. ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes? Tienes la seguridad de que eres salvo. Por ese espíritu que tenemos, por el cual clamamos Abba Padre. Porque está la certeza interior, no es algo intelectual simplemente, es que me dijeron que yo soy cristiano, no, es que el Espíritu Santo te dice, ahora eres hijo de Dios, ahora dile a Dios Padre. Esto es lo que es la labor del Espíritu. Tiene que sobreponerse a la labor intelectual, a nuestros pensamientos, por eso dice la Biblia que renovemos el espíritu de nuestra mente. El neuma de nuestro noos. No es fácil, porque nuestra vida se ha acostumbrado a razonar, a pensar. Yo primeramente analizo las cosas, ok, qué bueno. Esa es la labor del alma. Y después decido, qué bueno. La Biblia dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. Ok, pero cuando nacemos de nuevo, tiene que renovarse el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo nos debe de guiar a toda verdad. Jesucristo le decía a sus discípulos inteligentes que lo habían conocido, que lo habían oído, que habían aprendido muchas cosas. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Vendrá el Espíritu a ustedes, haremos morada en vosotros. ¿Eso trae un cambio en el cristiano? Cuando viene el Espíritu Santo a su vida. Quiero decir, trae un cambio en la persona, mejor dicho. Porque cuando viene el Espíritu Santo es cuando nos convertimos a Cristo. ¿Tiene un cambio? Claro que sí, ya no somos iguales. Tener el Espíritu de Dios que no tenerlo. Bueno, pero muchas veces el cristiano vive como si no tuviera el Espíritu Santo. Lo apaga, lo contrista. Cuando lo apaga y lo contrista vive, es el antropos neumaticón. Es el hombre natural. Ignora el Espíritu de Dios. La presencia de Dios, Dios lo envió. Aquí está a su lado, sí, pero lo ignora. Piensa nada más, actúa como le dicen sus pensamientos, como sus emociones. ¿Cuántas veces vive el cristiano así? ¿Cuántas veces el cristiano no es guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, seguiremos hablando un poquito de lo que es la vida en el Espíritu. Ojalá que te sirva un poquito lo que he dicho, aunque sea para decir, a ver si es cierto lo que dice este hermano. A ver como que está equivocado, a ver qué dice la palabra de Dios. Te animo a que estudies un poquito más conmigo acerca de lo que es la vida espiritual. Dios te bendiga.